Buen día tengan todos ustedes, pues aquí trayendo una emisión más de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Por ahí apoyen, échenos la mano. Gracias de todo corazón para que nos den un like, se suscriban aquí en este canal. Gracias. Empezamos. Vamos a quitar el recuadro. Gracias, presidente Marco Antonio Olvera. Gracias a la gente que nos escucha y lo ve. Tengo una pregunta sobre la Corte y dos denuncias. Si me lo permite, empezamos con lo de la Corte. En días recientes se causó un revuelo a nivel nacional por parte de los partidos políticos, de la oposición y, por supuesto, también de los intelectuales con respecto al aplazamiento del ministro Arturo Saldívar al frente de la Corte hasta el 2024 y no en el 22, justo cuando usted termina su administración. Presidente, hoy la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que integran el Congreso mexicano pues decidieron que sí se aplace hasta el 24, pero finalmente esto ya se quedó en manos de los integrantes de la propia Corte. Es un hecho, y hay que decirlo, los ministerios públicos y jueces en México son los más o los responsables de la gran corrupción que se genera en México. ¿Cómo? Repartiendo a diestra y siniestra amparos para que se beneficien empresas extranjeras, para que delincuentes salgan muy rápido de la cárcel y como si nada. Presidente, en caso de que los integrantes de la Corte no avalen 2 años más del ministro Arturo Saldívar al frente de la misma, ellos no estarían convirtiéndose en cómplices de la corrupción que tanto queremos erradicar de México. Sí, yo creo que conscientes o inconscientemente, por el coraje que les produce la transformación que se está llevando a cabo en el país, pues apoyan al régimen de corrupción, porque en este caso lo que se aprobó pues fueron leyes para reformar al Poder Judicial y se consideró de que estas reformas se llevarían a cabo siempre y cuando el presidente de la Suprema Corte y el presidente a la vez, que es la misma persona, del Consejo de la Judicatura, fuese una gente honorable, íntegra, que no perteneciera a los mismos grupos de poder económico y político que llevaron a la ruina al país, a la decadencia, los que avalaron la corrupción. Entonces, imagínense, se hacen reformas y el encargado de conducir el proceso de transformación del Poder Judicial es un personaje del Partido Conservador, del antiguo régimen, caracterizado por el servilismo en favor de los grupos de intereses creados, sobre todo del poder económico, que nunca se preocupan por el pueblo, y a favor de la corrupción. Pues, ¿de qué sirve que se lleve a cabo una reforma así? Pues es letra muerta. Yo comentaba de que sí son importantes las instituciones fundamentales, pero también los hombres o las mujeres que las dirigen. Decía yo en una ocasión, y lo sostengo, guardadas todas las proporciones, sin Hidalgo no hubiese habido independencia, o no hubiese habido una independencia que subrayara la necesidad de justicia.
hubiese habido independencia como se llevó a cabo en otros países por la decadencia del poder colonial, del poder en España. La independencia de los países de América Latina casi se hizo al mismo tiempo, pero la independencia de México tiene una peculiaridad. Aquí no solo se luchó por la independencia política, aquí se luchó por la justicia. Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y Morelos quería la igualdad. Entonces, sin estos dos curas rebeldes extraordinarios, pues no hubiese sido lo mismo, guardadas todas las proporciones. Sin Juárez, ahí sí, seguro, no hubiese habido reforma, porque el proceso de independencia se da por una situación de carácter externo, aun cuando existían condiciones internas para un cambio, sobre todo por la explotación y la opresión en que vivían la mayoría de los mexicanos. Pero en el caso de la reforma, ahí sí, es Juárez el que encarna esa transformación. Sin él, no. Imagínense lo que hace que están los conservadores dominando militarmente. Él se salva de milagro, lo salva Guillermo Prieto en Guadalajara, se va a Colima, a Manzanillo, para ir a Veracruz, cruza del Pacífico al Atlántico y se va a Veracruz, y ahí, en una situación difícil, acosado por las fuerzas de la reacción, por el conservadurismo, se lanza con las leyes de reforma, se va hacia adelante, en vez de echarse para atrás. Vámonos. Y es genial porque, entre otras cosas, siempre cuida mucho el respeto a la religiosidad del pueblo, porque no era antirreligioso, era anticlerical, que es distinto. Entonces, en los textos, cuando lleva a cabo esa acción histórica, utiliza incluso palabras bíblicas en los textos. Ojalá y en esta decisión contemos con el apoyo de la divina providencia. Cosas así, para dejarle claro al pueblo de que no era ir en contra de sus tradiciones, de sus costumbres, de su religión, sino en contra del poder que se acumulaba, poder económico, poder político, y que se tenía que llevar a cabo esa reforma para separar lo religioso de lo civil, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso fue único, eso no se dio en otros países del mundo, eso es México. Entonces, fue Juárez
la revolución, todos estos intelectuales orgánicos, ¿no?, que desconocen procesos políticos fundamentales porque no conocen al pueblo, los sentimientos del pueblo. Hablan de caudillismo como un asunto malo en términos peyorativos. Pero ¿qué hubiese pasado sin Madero? Pues él es el que da la confianza al pueblo para rebelarse en contra de Porfirio Díaz. Ya Ricardo Flores Magón lo había intentado antes, un hombre íntegro, un revolucionario intachable que vivió más tiempo en la cárcel que en libertad por sus ideales, y convocaba al pueblo a tomar las armas, y no, como 2 intentos. Pero cuando lo hace Madero, que convoca al pueblo a tomar las armas el día 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, que hasta le pone la hora, en 6 meses después de eso, ya estaba Porfirio Díaz afuera. Acudieron a su llamado. Entonces, sí son importantes las instituciones, pero también los hombres. Entonces, ¿qué pasa en la Corte? Si termina el periodo el año próximo, el actual presidente, Arturo Saldívar, los miembros de la Corte eligen al nuevo presidente. El actual presidente, Arturo Saldívar, continúa como ministro, pero ya no como presidente. Y como ya no sería presidente, tampoco sería presidente del Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de cuidar el buen comportamiento de los jueces, de los magistrados, de los mismos ministros. Es el órgano que puede llevar a cabo la transformación del Poder Judicial, vigilar de que los jueces no estén como ahora al servicio de los potentados. No generalizo, porque hay jueces, mujeres, hombres rectos, como hay magistrados también, pero la mayoría está acostumbrado a esas prácticas. Baste decir que durante todo el periodo neoliberal no se sentenció a Caro Quintero y le concedieron un amparo porque no tenía sentencia, 27 años sin sentencia. ¿Cómo defender eso? Bueno, necesitamos reformar el Poder Legislativo, se está haciendo, y eso está en manos del pueblo. Vienen las elecciones, el pueblo va a decidir quién quiere que sea su representante en la Cámara de Diputados. Se está reformando el Poder Ejecutivo. ¿Por qué no reformar el Poder Judicial? Bueno, nosotros, es mi opinión, consideramos que el ministro Arturo Saldívar es una gente íntegra que podría llevar a cabo en 2 años esa reforma. Y él
termina como ministro en el 24 y se tiene que ir. No es una reelección, porque también esto hay que aclararlo. Y ya hay el antecedente, los actuales magistrados del Tribunal Electoral recibieron el apoyo para que se ampliara el plazo. Ahora se rasgan las vestiduras los intelectuales porque lo que quieren es que el Poder Judicial siga estando al servicio de la mafia del poder, hablando en plata. Eso es lo que quieren, que los jueces no amparen, no protejan al pueblo, sino a los representantes de las corporaciones económicas, empresariales, financieras. Eso es lo que quieren. Entonces, la reforma va a significar que se ampare a todos los mexicanos, que se limpie de corrupción el Poder Judicial, que no haya nepotismo, que se acabe con el influyentismo y que mantengan su independencia, su autonomía, pero su verdadera independencia, porque ahora son independientes del pueblo, no del poder económico. Entonces, esa es la reforma. Fíjense cómo estarán de enojados los intelectuales orgánicos, que ayer veía yo un Twitter de Krause. Fíjense la desproporción. Cuando Porfirio Díaz ya se quita por completo la máscara, deja de simular y ya se establece la reelección, aquí cerquita estaba el periódico El Hijo del Ahuizote, de Daniel Cabrera, y en ese periódico escribían, entre otros, los Flores Magón. Y cuando se aprueba la reforma constitucional que permite la reelección, salen al balcón los periodistas del Hijo del Ahuizote con una bandera y una leyenda que dice: la Constitución ha muerto. Bueno, ¿qué creen que puso Krause en su Twitter? Lo mismo, sacó la foto de el balcón del Hijo del Ahuizote con la leyenda: la Constitución ha muerto. Está como para mi madre bohemio, por mi madre bohemio, del finado Monsi. Pero es producto de el enojo, ¿no? Es una desproporción, es una exageración que un intelectual serio pues no podría hacerlo. Un historiador, ¿cómo trasladar, extrapolar una situación que tiene que ver con la reelección de Porfirio Díaz? Después de esa foto, les tomaron el periódico
y los hermanos Flores Magón se tuvieron que ir a Estados Unidos a hacer el periodismo desde allá, porque aquí no se podía, porque aquí imperaba la ley fuga. Si a Daniel Cabrera no lo eliminaron, aunque estuvo mucho tiempo en la cárcel, varias veces, era porque era un hombre extraordinario. Por eso la sala nueva que está aquí en el Palacio se llama así, Daniel Cabrera, el director del Hijo del Aguizote, para mí el mejor periodista que ha existido en el país. Una segunda pregunta.